En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 1, la Iglesia en el designio de Dios. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el catecismo va a dedicar 7 números, del numeral 770 a 776, al tema que tiene como título El misterio de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en 2 de estos números con el tema La Iglesia a la vez visible y espiritual. La palabra misterio quizás necesite una vez más una pequeña aclaración. En nuestro lenguaje vulgar, la palabra misterio tiene otra acepción, ¿no? que nos puede distraer un poco, ¿no? Porque es como una cosa rara. Cuando escuchamos misterio, algo incomprensible, raro, que nos suscita cierta desconfianza. Es algo que causa sospecha, ¿no? Por eso es necesario, queridos amigos, como matizar un poquito para purificar este término de la palabra misterio. Porque lo que estamos es hablando de cosas sobrenaturales, con términos humanos. Y se necesita entender. Esos términos tienen una carga ideológica para todos nosotros porque dependen en qué contexto los hayamos utilizado. Aquí, para nosotros, en teología, el término misterio es algo que trasciende nuestra capacidad natural de conocimiento. Lo que conocemos en parte, solamente estamos viendo una parte de la realidad, pero hay más de lo que vemos. Eso es el misterio. Conocemos una parte, pero hay más de lo que vemos. De hecho, que la parte más hermosa es la que se me esconde a mis ojos. Eso es lo que significa misterio. Dios, por su amor, nos revela ese aspecto más humano que se nos ocultaba a los ojos carnales. Y es con los ojos de la fe como vamos a poder captarlo en totalidad. Ese es, pues, queridos amigos, el matiz de la palabra misterio donde debemos encuadrarnos para poder entender de esto que vamos a hablar. Algo que se me esconde a mis ojos. Se me esconde, pero puedo conocer en realidad mucho, pero hay más. Número 770 del Catecismo dice: la Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana. Es la proclamación de un principio fundamental. Solo con los ojos de la fe se puede entender la Iglesia. Si no, usted no entiende nada. Ahí está la gran diferencia de cuando nos peleamos con nuestros esposos o nuestras esposas, o con nuestras mamás, papás, o hijos, o hermanos, o parientes. ¿No? Ustedes y su iglesia, nos dicen, ¿cierto? Lo que uno primero se tiene que traer en su mente es simplemente decir: tú no tienes fe. ¿Qué más voy a esperar yo que me diga una persona que no tiene fe? Antes me fue bien. Solamente con los ojos de la fe
se puede entender la iglesia. Cuando no hay una mirada de fe, ya vemos la cantidad de interpretaciones equivocadas que se pueden hacer de ella. Cuando no hay fe, se dice cuánta cosa uno menos se puede imaginar de la iglesia. Quien no tiene ojos de la fe para ver la iglesia, simplemente le parece una institución, simplemente le parece algo con un poder fáctico, una institución de poder que intenta controlar las conciencias, así como decía Karl Marx, ¿no? Los marxistas, los comunistas, los socialistas, todo este mundo de gente persiguiendo la iglesia todo el tiempo, no tienen fe. Sin los ojos de la fe, se puede interpretar cualquier cosa y muchas más, incluso sin ir a muchas visiones tan filosóficas. Lo más probable es que choque con los defectos de algún obispo, de algún papa, de algún sacerdote, de algún diácono, de algún empleado, y ahí se arma el problema. Cuando las personas no tienen la capacidad ni siquiera de hacer un argumento filosófico importante para criticar, para dañar o para no creer en la iglesia, entonces se fijan en cualquier defecto, cualquier cosa que pase. Y de ahí se pegan para entonces hacer su juicio. Y no se ve más, porque no tienen ojos de fe para trascender lo que se ve. La iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Y los que no tienen ojos de fe les cuesta trascender. Los que no tienen ojos de fe creen que se van a morir, los van a meter a un hueco y ahí terminó todo. Eso todavía de una manera infantil siguen creyendo un gran número de personas. Otros creen que se van a morir y se van a reencarnar en una vaca, en un buey, en un rinoceronte. Igual siguen creyendo una cantidad de cosas porque no creen en la trascendencia. Prefieren seguir reencarnándose en un animal o en otra persona o en no sé qué cosa, con tal de no creer en que van a trascender al infinito. Es lo que decíamos ayer, queridos amigos, en la catequesis. Los que formamos la iglesia tenemos un doble pasaporte, en el sentido de que estamos en la historia, inmersos en los problemas de la historia, y pueden haber muchos roces y muchas diferencias, pero al mismo tiempo tenemos otro pasaporte, que es el pasaporte de la Jerusalén celestial, que nos llama a todos a estar desapegados de todo lo que tenemos en esta tierra material. Se dice también en este número del catecismo que está teniendo lugar esta iglesia en la historia humana. Al mismo tiempo se tiene la historia de la salvación. Son las dos cosas al mismo tiempo. Muchos de nosotros hemos conocido aquellos libros que leíamos para conocer la Biblia, unos libros pequeñitos, unos catálogos que decía, conoce la historia sagrada, así se llamaban. Podemos tener quizás una visión equivocada de aquellos libros. ¿Por qué? Porque nos metíamos a leer y a estudiar la historia sagrada y parecería que todo lo que no era historia sagrada era historia profana. Y no es así. Lo demás no es que sea una historia profana. ¿Por qué? Porque esa historia también es sagrada. Dios ha querido, al insertar su iglesia en este mundo desde Jesucristo y desde Pentecostés, que todo lo humano forme parte de Dios. La historia sagrada. Ahora está teniendo lugar en medio de los acontecimientos sociales de nuestros pueblos.
en medio de los acontecimientos políticos. No es que esté la historia del mundo por un lado y la historia sagrada por otro, no. Es que la historia sagrada tiene lugar en los acontecimientos de nuestra vida. En nuestra historia real hay una historia sagrada y nosotros no podemos separarla. En todas las cosas que acontecen está implicado el reino de Dios. En lo que ocurre en el Congreso, en lo que ocurre en el Senado, donde se discuten las leyes, muchas de ellas las más atroces leyes en contra de la humanidad, en contra del mismo ser humano, como la ley del aborto, como la ley de la eutanasia. En esos lugares donde se discuten todas las leyes, también es historia sagrada. En la universidad, con los buenos profesores que educan, pero también con los malos profesores que idealizan los estudiantes para que tomen las armas, para que vayan y se vuelvan guerrillas, para que se rebelen en contra del Estado. También ahí se está teniendo una historia sagrada. En lo que ocurre en las escuelas, cuando educan a nuestros niños, cuando les imponen las ideologías de género. También ahí hay una historia sagrada. En lo que ocurre en nuestras familias, también ahí hay una historia sagrada. En todos están entrelazadas la historia sagrada y la historia profana. Es más, es como mezclar lo humano y lo divino. Ese es el misterio de la iglesia, donde se aúna cielo y tierra, de la misma forma que se aunó en Jesucristo lo humano y lo divino. Y esto hay que entenderlo así, queridos amigos. Continúa el catecismo, profundizando en el número 771 y dice: Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Número tan hermoso. Fijémonos cómo habla de Cristo como el único mediador que estableció en el mundo su santa iglesia. Único mediador, única iglesia. Esto podría incluso parecer un poco contradictorio, ¿no? Si Cristo es el único mediador, ¿cómo se establece en el mundo una iglesia que parece como otra mediadora? Esa es una de las preguntas protestantes de cajón, normales. ¿Para qué una iglesia si Cristo ya lo hizo todo? Él es nuestro único mediador. Esa es la pregunta protestante. Nosotros los católicos sabemos que hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Cristo Jesús. Solo hay una forma de llegar al Padre y es a través de Cristo. Eso todos completamente seguros. Sin embargo, la iglesia no sustituye el mediador que es Jesucristo, sino que la iglesia lo que hace es prolongar su mediación. El protestantismo, en algunas de sus facetas, piensa que la iglesia sustituye a Jesús, y eso es mentira. Eso no es verdad. La iglesia nunca sustituye a Jesús, lo que hace es prolongar su mediación. Ella recibe de Jesús su capacidad de ser mediadora de una forma visible. Esto es muy importante entenderlo. La iglesia es un organismo visible para poder mediar esa salvación de Jesucristo. Y aquí hay dos conceptos importantes, queridos amigos. Este concepto católico y el otro es el concepto protestante. Aunque dentro de las iglesias protestantes también habrá matices que se diferencian entre ellas. Pero es cierto que lo propio del concepto protestante
es que al afirmar solo Dios, solo Cristo es mediador, están rechazando a los santos, a María, a la Iglesia, como si al afirmar a los santos, al afirmar a María, al afirmar a la Iglesia, se le quitara protagonismo a Jesucristo. Nosotros los católicos hemos entendido esto de una forma distinta. Cuando decimos solo Dios basta, queremos decir nada al margen de Dios. Es que Dios es fecundo y de Dios, que es el santo, provienen los santos. Y Dios funda su iglesia. Y Dios suscita mediadores, que aunque Jesús sea el único mediador, Él quiere prolongar su mediación en nosotros. Esta teología católica es preciosa, queridos amigos, porque de esta manera uno nunca termina rechazando las mediaciones que el mismo Jesucristo ha dejado para prolongar su única mediación. Al final, ¿qué quiere Jesús? Que todos lleguemos al Padre. Fijémonos cómo este número del catecismo continúa diciendo: la Iglesia es a la vez, 1, sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. 2, el grupo visible y la comunidad espiritual. 3, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Qué cosas tan bonitas dice este número, ¿no? La iglesia es a la vez estas tres cosas. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina hacia el cielo, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos, la Jerusalén celestial. Es un número extraordinario, queridos amigos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Dice: la iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. Las dos cosas a la vez. Como sociedad humana que es la iglesia, está inscrita en un registro de asociaciones. Eso es necesario y eso es bueno. La Iglesia Católica es una institución legalmente instituida en el Estado. De esa manera se reconoce el derecho de los fieles a asociarse, se reconoce el derecho de libertad religiosa, se reconoce incluso en muchos países el derecho de ser una organización sin ánimo de lucros, en muchos lugares exenta de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Eso es importante. De la misma manera que Jesús estuvo empadronado en Belén, la iglesia está empadronada, está registrada como una entidad civil, religiosa en todos los lugares donde se encuentre. Hay una auditoría sobre la iglesia constante, desde su parte interna y desde su parte externa también, para que todo sea transparente. La iglesia es una institución.
y tiene empleados, y tiene que pagar a los empleados, y tiene que hacer sus prestaciones, y tiene que hacer sus compras, sus ventas, sus inversiones. Claro que sí. Es una sociedad dotada de órganos jerárquicos, ¿no? Y tiene una cabeza, y tiene directores, y tiene asociados, etcétera, etcétera. Así como Jesús estuvo empadronado en Belén. Imagínense cómo habrán registrado a Jesús en Belén, hijo de José y de María. Pero le aseguro que en ese empadronamiento no le pusieron hijo de Dios, no le pusieron. Le pusieron hijo de los humanos, ¿no? De los que estaban ahí con él, José y María. Por tanto, queridos amigos, la iglesia, aunque está fundada, aunque es de carácter divino, también es de carácter humano y muy humana. Tanto la iglesia, aunque está inscrita en el registro de asociaciones, en el registro de organizaciones, eso no capta todo lo que es la iglesia. Eso es una parte. Como asociación humana que es, necesita también acuerdos, concordatos con el Estado para regular las relaciones mutuas. Necesita leyes internas de las cuales regirse como una iglesia. A esas leyes internas del actuar y del regirse de la iglesia se le llama el derecho canónico. Así como la sociedad civil tiene un derecho, el derecho, tiene la constitución, tienes las leyes, tienes todo, también la iglesia tiene sus propias leyes, se llaman el derecho canónico. Invitados todos a estudiarlo, a hacer un curso para conocer esta manera que la iglesia tiene también de comportarse de una manera civil, desde una parte eclesiástica. Tiene sus normas y tiene sus leyes desde donde tienen que ser regulados todos los organismos. Los obispos, el papa, los sacerdotes, las oficinas, las instituciones, las diócesis, las parroquias, las misiones, todo, los colegios, las universidades. En el derecho canónico se encuentra la manera de cómo la iglesia funciona y cómo ella misma hace para sí misma su propio gobierno. Pero esta es una pequeña parte de este tremendo iceberg de hielo que muestra fuera del agua solamente una pequeña partecita de lo que es. Abajo del agua está hundido 3 veces más grande lo que se ve hacia arriba. Así es también la iglesia. Por fuera se ve una sociedad humana. Por dentro, sumergido, está el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza que rige el cuerpo. Y el cuerpo es importante porque le presta a Jesús las manos para que bendiga. Le presta a Jesús los pies para ir por todo el mundo. Le presta a Jesús su lengua para proclamar su palabra. Incluso le presta a Jesús su sangre, dando testimonio de él hasta el martirio. El Señor ha querido necesitar de la iglesia. Cuando Él dijo ahí en el monte de Getsemaní, velad y orad conmigo, Él quiso sentir necesidad de la oración de aquellos hombres pecadores que estaban ahí dormidos. Velad y orad conmigo. O cuando le dijo a aquel joven rico, déjalo todo y ven y sígueme. Y no le hizo caso. Por eso se puso triste. ¿Sí? Y por eso se ponía alegre cuando los pecadores dejaban las redes y lo seguían. Por eso Jesús se puso feliz ese día que se encontró con la mujer samaritana
Y después de todo ese discurso y esa conversación, ella le dice, Señor, entonces dame de esa agua. También Jesús tenía necesidad de esa mujer, tenía sed de su entrega. También cuando escucha de Zaqueo que le dice, Señor, yo le voy a regresar a todos los que les he robado, y todo lo que me sobre se lo daré a los pobres. La cabeza tiene necesidad del cuerpo, y el cuerpo responde a la cabeza. El cuerpo está regido por la cabeza. Por lo tanto, queridos amigos, podemos llegar a concluir que esta es la paradoja de la iglesia, que esconde algo visible y algo espiritual. Muchas veces somos más tendentes a ver solamente la parte visible, a quedarnos solamente con lo exterior y no ir a lo interior. Aquí en el catecismo, cada mañana estamos yendo al interior. Y nos hemos dado cuenta durante ya este más de año y medio que hemos estado estudiando el catecismo, cómo es verdad que esto es un iceberg, que lo que se ve por fuera realmente es muy, muy poco a lo que está por dentro. Y cada vez nos metemos más. Pensamos en la iglesia y hay veces pensamos solamente en un edificio. Pero sin embargo la iglesia, la parroquia, es antes la comunidad parroquial que el edificio que la alberga. Siempre será antes la comunidad parroquial y después vendrá el edificio. De hecho, muchos de los que me escuchan estarán de acuerdo conmigo. Muchas veces, durante mucho tiempo, hay comunidades que no han tenido un edificio, que no han tenido dónde juntarse, dónde congregarse, y han tenido vida parroquial antes de tener un edificio. Incluso antes es la convocatoria de Jesucristo que la reunión de los hombres. Jesucristo primero nos convoca, a cada uno nos va llamando y nos llama por nuestro nombre para convocarnos en una comunidad donde muchas veces ni siquiera yo lo había planeado estar ahí. Y después de esa convocatoria, Jesús nos dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está ya la comunidad establecida. Para eso no se necesita un edificio. Somos muy dados a ver primero la convocatoria humana antes de ver que Cristo está en medio de esa presencia, de que toda la gente que está ahí en la parroquia del Divino Niño, en la Misión Católica, en San Benito, donde cada uno, antes de que esas comunidades se establecieran así, todos los que están ahí fueron llamados por Jesucristo uno por su nombre. La iglesia de la tierra y la iglesia llena de bendiciones en el cielo es portadora de los bienes celestiales. Es un tesoro llevado en vasijas de barro, como dice San Pablo. Ese tesoro, esos bienes celestiales que el Señor ha puesto en su iglesia, que es el depósito de la fe, que son los sacramentos, que son todos los medios de salvación, la iglesia los custodia. Ella es la custodia. No es en vano que la iglesia tenga a San José como nuestro patrono, porque él fue el custodio. Dios le puso al cargo de algo que le trascendía, así como nos ha puesto a cada uno de nosotros en nuestra mano la iglesia que nos trasciende, para que la custodiemos, para que la cuidemos, para que la extendamos. Es lo mismo que hizo Dios con San José, el custodio de la Sagrada Familia. San José pudo llegar a pensar en un momento de su historia, ¿yo aquí qué pinto? ¿Yo aquí qué hago?
Porque si Dios tiene sus planes con María, pues los tiene con ella, no conmigo. Yo lo que estoy aquí es estorbando. Y el ángel viene y le dice, no temas tomar a María como esposa. Lo que le está diciendo el ángel a José es, tú también formas parte de este plan de Dios. Dios quiere que seas custodio de María y de Jesús. De la misma forma, la iglesia también se dice lo mismo. Siendo como soy, la iglesia, siendo como soy, formada por hombres pecadores y muchos de ellos terriblemente pecadores, siendo una vasija de barro, débil, incluso fea, estando tan débil los miembros que la formamos, muchos de ellos faltos de fe, ¿qué pinto yo aquí junto a Jesucristo? ¿No le estaré estorbando a Jesús yo con mi mediocridad? ¿No le estaré yo estorbando a Jesús en esta iglesia en medio de mi falta de fe y de mis subidas y bajadas? ¿No le estaré estorbando a Jesús? Y también a nosotros, como le dijo a José, nos dice, no temas tomar a María y a Jesús como custodio, porque Dios te dará esa gracia de custodiarle. Es una realidad compleja, queridos amigos, muy compleja, pero muy hermosa. Como dice el catecismo en este número 771, en la que están unidos lo humano y lo divino, sin llegar hasta donde llega lo humano y donde empieza lo divino, somos muy dados a esto. Somos muy dados a intentar distinguir las dos cosas. Imaginémonos que alguien diga, yo creo en la iglesia espiritual, pero no creo en la iglesia terrenal. O como se dice, yo creo en la iglesia del espíritu, pero no en la iglesia jerárquica. Yo no creo en esos obispos, ni en esos curas, ni... Hay gente que dice así, pero sí creo en la iglesia del espíritu. Estas afirmaciones las hemos oído alguna vez. Y además, a quien dice ese tipo de cosas, se le ponen mucho más altavoces para que se escuchen con grandes micrófonos aquellas cosas que están diciendo, ¿no? Podemos poner un ejemplo. ¿Puedo tomar un bisturí y separar lo humano de lo divino? No. ¿Puedo tomar un bisturí y separar la piel, mi cuerpo, la piel que se ve de la carne que no se ve? Sí, sí se puede. De hecho, Jesús nos dice, cuidado, no intentéis separar el trigo de la cizaña. No vaya a ser que por quitar la cizaña quites también el trigo. Es un ejemplo muy hermoso. ¿Podemos tomar el bisturí y separar lo humano de lo divino? Eso no se puede. Pero sí puedo separar la carne de la piel. Claro, esa sí puedo hacerla. Se ve. Ahora bien, ¿para qué? ¿Para qué voy a separar la iglesia visible de la iglesia invisible? ¿Para qué? Mira lo que dijo Jesús. No vaya a ser que por quitar la cizaña quites también el trigo. Eso déjamelo a mí. Yo lo voy a hacer, pero tú no lo hagas. Así que yo tengo que seguir caminando y seguir amando dentro de mi iglesia, tan humana como es, como tan divina como es. Por eso es que es una realidad compleja, porque lo humano y lo divino se mezclan. Somos signo de Cristo, portadores de sus tesoros, sacramento suyo, pero al mismo tiempo tan humanos, tan débiles, tan contradictorios en muchas cosas.
Ahora bien, lo que dice este número es que de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino. Esta parte tan humana de la iglesia, con sus leyes, con todo lo que posee, está subordinado, está ordenado a lo divino, está lo visible ordenado a lo invisible. La acción ordenada a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Lo contrario sería un pecado de nuestra parte subordinar a Jesús a nosotros, ¿no? El pecado no es mezclar lo divino y lo humano. De hecho, Jesús lo mezcló en la encarnación, lo divino con lo humano. Sino que el pecado es pretender poner lo divino y lo sobrenatural a mi servicio, a mi comodidad. No tenemos que tener escándalo de que lo humano y lo divino estén juntos en la iglesia, porque son inseparables. De la misma manera, desde que Jesús se hizo hombre, es inseparable el Cristo hombre del Cristo Dios. También nos dice este número 771, que esta doble dimensión humana y sobrenatural que tiene la iglesia, entregada a la acción y dada a la contemplación, así como Marta y María, aquella que servía y esta que contemplaba a Jesús, son las dos almas de la iglesia y tienen las dos, la que contempla y la que sirve, perfecta cabida dentro de la iglesia. Es una iglesia que tiene los pies en la tierra y el corazón en el cielo, que es una iglesia completamente activa y también es una iglesia completamente contemplativa. Estas dos cosas las tenemos. Esto en el mundo no se entiende. Por ejemplo, la gente que dice, ¿qué hacen esas monjas o esos monjes ahí encerrados orando? ¿Qué desperdicio de vida, perdiendo el tiempo con la cantidad de cosas que hay que hacer allá afuera? Eso dice más de un ridículo por ahí. Quien juzga así las realidades está todo el tiempo desconociendo que aquellos que se dedican todo el día de su vida a la oración, a la contemplación del amado de Jesucristo, están perdiendo el tiempo. Y no es así. Tenemos una iglesia que tiene un pulmón de acción y tenemos una iglesia que tiene un pulmón de contemplación todo el tiempo. Eso es subordinar lo humano a lo divino. Esa vocación de la vida activa para ir al África, para ir a la selva, al Amazonas, para catequizar en estas ciudades, las selvas de cemento, en las metrópolis. Es un pulmón de vida activa tremendo que tiene la iglesia, pero del otro lado tiene un pulmón de silencio, de sacrificio, de oración, de entrega. Enorme también. En todos esos monasterios, en todos esos conventos, con esas santas mujeres y santos varones entregados solamente a la contemplación del amado, para que los que estamos afuera, en la guerra, en la vida, en las selvas de árboles y en las selvas de cemento, podamos cumplir nuestras vocaciones y nuestros carismas de una mejor manera. Y termina este número 771 con una preciosa cita de San Bernardo que dice: qué humildad y qué sublimidad es la tienda de Kedar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio le han deslucido, pero también la embellece su forma celestial.